Bien, buenos días, hermanos. El reduccionismo, como esquema filosófico, intenta llevar todo a la mínima expresión. Estuve tratando de precisar una definición no tan filosófica sobre el reduccionismo. Básicamente, el reduccionismo es intentar conceptualizar las cosas, llevarlas a una forma más simple y sencilla. Lamentablemente, en las filas del Evangelio se ha aplicado un reduccionismo in extremis. ¿Qué significa esto? Que se han reducido el Evangelio a básicamente la proclamación de un mensaje de salvación del alma. Y este reduccionismo nos ha llevado a entender que la misión de la iglesia es básicamente salvar las almas. Obviamente, ese pensamiento nos ha hecho mucho daño, porque la visión, como dice René Padilla en el libro magistral del teólogo argentino René Padilla habla de la visión integral de la iglesia. El reciente fallecido el año pasado, René Padilla, habla de que lejos de que la iglesia gane almas, se habla de una visión que alcance todo el hombre. Por eso la declaración de Lausana, de un congreso de evangelización, dice: todo el evangelio para todo el hombre. Es decir, el evangelio tiene que ir más allá de simplemente alcanzar la salvación de las almas. Según Padilla, el evangelio tiene que afectar no solamente todas las áreas del hombre, sino también todos los estamentos de la sociedad. La cultura, la política, las ciencias, el arte, la economía. El evangelio debe afectar. Por eso, esta mañana he mordido, en estos días mordí cemento. Casi quedo sin los pocos dientes que me quedan, mordiendo cemento. Decimos en literatura morder cemento cuando un texto es difícil de masticar. Y me conseguí esta semana uno de los textos más difíciles de masticar, pero quedé todavía con dientes, algunos de ellos. Voy a hablar acerca de la misión mesiánica de la iglesia. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer Lucas capítulo 4, desde los versículos 17 hasta el versículo 21. Misión mesiánica de la iglesia, parte 1. Aquellos que nos siguen por Facebook o Facebook en línea o Facebook Live, estamos desde la plataforma de Facebook Iglesia Internacional Benaía. Sería bueno que pudiésemos compartir este enlace a nuestros amigos para que la gente también pueda vernos, sobre todo los que están en el extranjero. Lucas capítulo número 4, versículos 17 hasta el versículo 21. Dice la Escritura, la palabra de Dios: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor
está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Levante su mano y démosle gracias al Señor. Abba, Padre, todas las cosas te son posibles. No se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Que tu palabra corra y sea glorificada. La recibimos con mansedumbre. Esa palabra de vida es tu palabra. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesucristo, ilumina los ojos del entendimiento en toda sabiduría y conocimiento, para que en todo Jesucristo sea glorificado. En Él te damos la gloria. Amén y amén. Tomen asiento. Si queremos entender cuál es la misión integral de la iglesia y no caer en esos reduccionismos evangelicalistas, nos han hecho mucho daño. Pretender que la misión de la iglesia es simplemente alcanzar o ganar almas y llevar gente al cielo, cosa que no es desde todo punto de vista incierto. La gente se entrega a Cristo y la gente va al cielo, pero la misión, el quehacer, cuando hablamos de misión, nos referimos a lo que la iglesia debe hacer. Es decir, la visión habla de lo que la iglesia es. La misión habla del quehacer, de ponerle ruedas a la carreta, darle movimiento y acción a la iglesia. Entonces, la misión de la iglesia ha sido muy reduccionista, y eso nos ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque hemos abandonado las esferas sociales, las esferas económicas, las esferas culturales, y uno de los que hizo un trabajo cultural fue el doctor Francis Schaeffer, el autor de libros de los 80 pero avanzados. Francis Schaeffer, un teólogo suizo, creó una especie de galería de arte, y a través del arte, el arte del medioevo, del arte renacentista, pasando por el barroco, el moderno y entrando en la posmodernidad, Schaeffer evangelizaba utilizando cuadros de famosos pintores. Entonces, el señor Francis Schaeffer entendió perfectamente que la misión de la iglesia es más amplia que una simple misión espiritual. Y Jesús, en este texto de Lucas capítulo 4, nos da una pieza magistral. Nos aclara en la sinagoga de Nazaret cuál es la misión mesiánica de Él. Uso el término mesiánico no para referirme a los judíos mesiánicos o las raíces hebreas que están tan de moda hoy. Hablo de mesiánico porque Jesús es el Mesías. Es en hebreo Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Por eso hablo no de misión cristológica, sino de misión mesiánica. Jesús es el Mesías, el ungido,
el enviado de Dios para no solamente salvar a la humanidad, sino para darle a la humanidad vida y vida en abundancia. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. No solamente la salvación del alma, sino la completa existencia humana. El Evangelio es nada más y nada menos que el mensaje de Dios que le da total, real sentido y existencia al ser humano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Haga algo esta mañana. Dele gloria a Él. Aleluya. Lo primero es que Jesús está en su patio. Está en Nazaret, el pueblo donde Jesús creció. Por eso, aunque Él nació en Belén de Judá, Él se crió en Nazaret. Por eso se habla de Jesús de Nazaret, porque Él se formó a los pies de Miriam, María, y a los pies de José, con sus hermanos, en la modesta ciudad de Nazaret, una ciudad donde se hablaba griego y arameo, donde la cultura helenística era predominante. De hecho, decían, saldrá algo bueno de Nazaret. Como dicen a veces, ¿saldrá algo bueno de Maracaibo? Claro que sí, aquí estamos nosotros de Maracaibo. Así que saldrá algo bueno de Nazaret. Entonces, Jesús consigue en Nazaret la ciudad más acérrima, o el campo más estéril para su ministerio. En otras localidades lo aclamaban, lo aplaudían, los milagros ocurrían. Sin embargo, en Nazaret de Galilea, la gente decía, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No son sus hermanos Jacobo y Juan y su hermana fulana? Eran frases despectivas. No, este no es José Fonseca el hijo de Elena. No es Saraí la hija de Adolfo. Pero no lo decían de forma halagadora. Lo decían de forma despectiva. Pero este no es un artesano. Agustinovi, teólogo católico romano, en su libro Palabras escondidas de Jesús, dice que Jesús probablemente no era carpintero. Y tiene razón Agustinovi, porque el término griego puede ser artesano, albañil, orfebre, carpintero, herrero. Así que Agustinovi, ya fallecido, porque los grandes teólogos se están muriendo. Necesitamos una nueva generación de teólogos. Estoy de acuerdo con Agustinovi en el sentido de que Jesús era un artesano. La tradición católico-romana dice que era carpintero, pero realmente Jesús pudo no haber sido carpintero, sino ebanista, orfebre o albañil. Pero en fin, ese es otro tema. Ahora, en Nazaret, en la sinagoga era el lugar de reunión que comenzó en la cautividad babilónica. Los judíos estuvieron 70 años en Babilonia, y en ese tiempo se perdió el habla hebrea. El arameo desplazó al hebreo como idioma popular en la comunicación del pueblo de Israel. Y en ese momento aparece la sinagoga como elemento donde se enseñaba la Torá o la ley de Moisés al pueblo. Era un sitio de reunión, y aunque el templo estaba, por supuesto, estamos hablando del templo
renovado por Herodes el Grande, una de las maravillas del mundo antiguo. En ese templo, aunque estaba el templo como lugar del culto, del sacrificio, no obstante, la sinagoga seguía siendo el lugar de enseñanza y discusión de la ley de Moisés. La gente se reunía en la sinagoga para leer la ley, para explicar la ley, y a veces entre la cultura judía hay la participación o la discusión de las porciones de la ley de Moisés o la interpretación rabínica. En fin, entonces en ese Nazaret donde Jesús se le estaba rechazando por ser nativo, por haber sido criado en Nazaret de Galilea, Jesús se le da la oportunidad. Ahora, dice el versículo número 17 que Jesús vino a Nazaret, el 16, donde se había criado, y en el día del reposo, el Shabbat, de viernes 6 de la tarde, sábado 6 de la tarde, entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Una de las cosas que me gusta mucho de la cultura hebrea es lo planificado de la lectura. Los evangélicos somos muy improvisados y a veces leemos la Biblia como si la Biblia fuera el I Ching. ¿Qué es el I Ching? El I Ching es el libro de los oráculos de la sabiduría china. ¿Cómo leen el I Ching? Hacen un rezo: Chin champú, cachi chebe, chon chin chan, y hacen así. Aquí está. Al sur toda la tierra de los cananeos. Y otra vez. Entonces los evangélicos somos así. A veces dice la gente: bueno, estoy buscando una palabra de Dios y me cayó aquí. Aquí dice: Judas fue y se ahorcó. Ah, no, eso no me gustó. Oh, Señor, dame tu palabra. Ah, lo que vas a hacer, hazlo pronto. No, tampoco. El Señor reprende al diablo. Sí, los evangélicos somos muy emocionalistas e improvisados. Los judíos organizaban la lectura de la Torá según una secuencia. Yo estoy a favor de las lecturas progresivas y sistemáticas anuales de la Biblia. Este diciembre vamos a buscar un cronograma de lectura de la Biblia para que no estemos improvisando lecturas donde nos caigan, porque dice el apóstol Pablo: me propuse enseñar todo el consejo de Dios, no los salmos que me gustan, no los versículos que nos gustan a conveniencia, no, tenemos que leer toda la escritura, todo el consejo de Dios, toda la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios Todopoderoso? Entonces, la costumbre en la sinagoga era la lectura de la Torá y la lectura de los profetas. Ahí viene el acróstico Tanab: Torá, los profetas y los escritos. Entonces, en la lectura de la Tanab, la ley, también incluían la lectura de los profetas. Y resulta que en la lectura de la sinagoga, una lectura sabática normal, le tocó el turno al joven Jesús de Nazaret. Y cuando se le dio el libro o el rollo, porque nosotros pensamos que los discípulos tenían una Biblia así. Los discípulos tenían una Thompson, tenían una Biblia Plenitud. No. Mire, hay un rollo de Isaías que se descubrió en las cuevas de Qumran. Y es un rollo largo, inmenso. Yo vi estos días las fotos en vivo. Estaba en un vivo con Adolf Reutemann, uno de los el cuidador de los rollos de Qumran, argentino, judío.
Y él enseñaba el texto de Isaías, una cosa larga, inmensa. Ya. Y yo dije, yo tengo que ir a ese sitio. Estaba viendo también el Museo Británico de Londres. Estaba viendo en estos días un vídeo del Códice Sinaítico. Y en el Museo del Vaticano, el Códice Vaticano, documentos de la Biblia. Yo digo, yo tengo que ir a ese sitio algún día. Entonces, se le dio el rollo para la lectura. Y dice que se le dio el rollo del profeta Isaías. ¿Y qué hizo Jesús? Brincó la lectura acostumbrada. Posiblemente no correspondía la lectura de esa porción. Sin embargo, ¿y cómo lo sé yo? Porque dice, habiendo abierto el libro, el rollo. Isaías tiene en español 66 capítulos. Esos 66 capítulos no aparecían tan ordenados en el texto hebreo. Estaba más o menos estructurado por las letras, desde el Aleph hasta el Tab del hebreo. Correcto. Entonces, dice la escritura que halló. Y ahí está la palabra clave. Mi profesor Candelario Acosta, que está con el Señor, una vez lo llamé a su casa y le pregunté, Candelario, Ramón, decía Ramón, ¿se encuentra tu esposa? Y él me dijo, no se halla. No que si se encuentra, Ramón, no se halla. Cuando llegué, me metí en un diccionario etimológico y me di cuenta que encontrar y hallar significa dos cosas diferentes. Yo encuentro lo que no estoy buscando y hallo lo que estoy buscando. Así que el término eurisco, de donde viene el término eureka, correcto, eureka significa lo hallé. Se metieron en una piscina y el volumen de agua subió. Y el famoso filósofo dijo, ¡eureka! De ahí viene el término eurisco, hallé. Es decir, Jesús buscó el texto de Isaías y lo leyó. ¿Cuál texto buscó Jesús? El texto que hoy nosotros tenemos como Isaías 61, del 1 hasta el 2. Y voy a permitirme leer Isaías 61, versículo 1 hasta el 2. Ubíquese, por favor, ponga un dedo en Lucas 4 y vayamos un minuto a Isaías capítulo número 61, versículos 1 hasta el 2. Dice la escritura, el espíritu de Adonai el Señor está sobre mí, porque me ungió Adonai, me ha enviado a predicar buenas noticias. Ya va, algunos están todavía en el libro de será en Judí o en Baruch o en los Macabeos. Isaías, hermano, por favor. Isaías 61, ¿los veo? Buscando todavía. Isaías 61. Dice, me ungió Adonai, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Adonai, el día de venganza de el Dios nuestro, Elohim nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión, etc. Vamos a Lucas, por favor. ¿Cuántos me siguen esta mañana?
Algunos es como que estuvieron anoche jugando dominó hasta altas horas de la noche. Aleluya. Ahora escúcheme bien. Yo les mencioné que es un texto que tuve que masticarlo como cemento. ¿Por qué? Usted dice, pastor, pero si aquí está, es más, mi Biblia está en letra rojita. ¿Verdad que sí? Está bonito mi Biblia. Aquí está, pero está fácil. Lo primero que me di cuenta es que el texto de Isaías difiere, tiene variaciones con respecto a la cita de Lucas. En primer lugar, el texto de Isaías dice: a predicar la buena nueva a los quebrantados. El texto de Lucas dice: a los pobres. Lo otro que el texto de Isaías dice: a traer libertad a los presos de la cárcel. Eso no lo tiene el texto de Lucas. Y por otra parte, Jesús interrumpe el texto donde a Jesús le conviene o le convenía. El texto dice: a pregonar el año de la buena voluntad de Adonai y el día de la venganza del Dios nuestro. Así que Jesús hace una lectura diferente del texto de Isaías. Correcto. Comparando en español el texto de Isaías 61 con la cita de Lucas capítulo 4, hay variaciones. ¿Por qué? Simple esta variación. Porque el texto hebreo y el texto griego del Antiguo Testamento son dos fuentes diferentes. De repente Lucas estaba haciendo una cita de la versión de los 70, la primera traducción del hebreo al griego. De repente es una cita en griego de la versión de los 70. Entonces ahí tenemos una respuesta. ¿Por qué hay cambios en la versión? Probablemente Lucas, que no era hebreo, es un hombre de ascendencia griega, gentil, toma la versión griega. Y es cierto, yo estuve revisando la versión griega del Nuevo Testamento, la Septuaginta, y coincide más con la cita de Lucas. Entonces, el cemento ya se me estuvo hablando, pero no quedó tan fácil. Cuando yo voy al texto griego del Nuevo Testamento, me consigo que el texto de Reina Valera, que no se parece mucho al texto hebreo, que cambia algunos detalles, tampoco Reina Valera me coincide con el Códice Sinaítico, que es el manuscrito del Nuevo Testamento completo, casi completo, que data del siglo III. No me coincide tampoco. Y yo solté la computadora y me puse a ver un partido de fútbol para relajarme. Pero mientras estaba viendo el partido de fútbol, las ideas, es decir, estaba viendo el fútbol pero con la mente en el texto griego. Entonces, algunas soluciones vinieron a mi cabeza. Es que Jesús haya hecho una cita libre del Antiguo Testamento, como ocurre en otras porciones. Jesús hacía citas libres del Antiguo Testamento. ¿Pero por qué las hacía? Porque Jesús es el Señor. Porque Jesús es el autor de la Torá. Porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Él tiene la libertad de hacer una cita libre del Antiguo Testamento.
Y cuando pensé en eso, el cemento comenzó a ponerse más blando. ¿Por qué? Porque fíjese una cosa. El texto de Reina Valera dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Pero la frase me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón no está en los mejores y antiguos manuscritos del Nuevo Testamento, pero sí está en Isaías. Entonces yo tuve que tomar una decisión y entender que Jesús hace una cita libre y no cita a propósito la frase me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Pero por qué? Porque no hay otra porción en el Nuevo Testamento donde se hable de sanidad del alma. Y esto me cacheteó, porque yo he hablado mucho de sanidad interior y creo en la sanidad interior. Pero uno de los textos con los cuales yo apoyaba la sanidad interior era con este. Y resulta que es una cita espuria del Nuevo Testamento. En pocas palabras, mírenme a los ojos, Jesús no citó eso. Un análisis crítico del texto, revisando las líneas de manuscritos. Esto no tiene por qué creérmelo a mí. Usted puede investigarlo. Yo lo hice con mucho detenimiento. No cita Jesús la frase me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y los argumentos son argumentos internos, que significa que nunca, jamás el Nuevo Testamento habla de la palabra sanidad para referirse a asuntos emocionales. No existe tal cosa en el Nuevo Testamento. Escúcheme bien, no estoy diciendo que no se pueda sanar a alguien emocionalmente, no me malentienda. Yo creo en la sanidad emocional. Lo que estoy diciendo es que no hay ninguna cita donde el Nuevo Testamento apoye tal asunto como sanidad emocional. Todos los textos de sanidad se referirán a sanidad física, por lo menos en el Nuevo Testamento. Porque a veces yo digo estas cosas, la gente me dice, el pastor no cree en la sanidad emocional. Sí creo en la sanidad emocional. Lo que estoy diciendo responsablemente es que este texto es un texto espurio, que no existe. Alguien lo añadió siglos después. Entonces, lo otro es que la frase esta que dice poner en libertad a los oprimidos, no la cita Isaías. Entonces se me complicó otra vez la cosa. Entonces resulta que Jesús introduce Isaías 58, versículo 6. ¿Qué dice Isaías capítulo 58? Estoy en Jeremías. Voy un poquito para atrás. Isaías 58, por favor, versículo número 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados? Entonces ubiqué en la porción de Lucas de dónde salió esa expresión: dejar libre a los quebrantados. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la misión mesiánica de Dios? Fíjense que me costó trabajar el texto. Usted no tiene idea lo que me costó un texto. Yo dije, no, esto es pan comido. Resulta que cuando mordí el pan,
me voló 4 dientes el pan. Tuve que mojarlo en café con leche y se me volvió a poner duro. ¿Qué le quiero decir a usted? No es tan fácil la correcta interpretación bíblica. No es como nos lo dicen. Usted ora y lee la Biblia. No es tan fácil. No es tan fácil. Nos metieron una mentira en la cabeza. Requiere disciplina. Requiere herramientas. Requiere conocimiento de idiomas originales. Requiere cultura de la época. Requiere historia, arqueología, literatura. Se requiere prepararse. Por eso Pablo dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que corta bien, que usa bien la palabra de verdad. Se requiere una generación de gente que suelte la pereza, que suelte el manguereo y se dedique con responsabilidad y seriedad a trabajar, estudiar bajo la dirección del Espíritu Santo, el santo libro, la palabra de Dios, el texto bíblico. No lo escucho decir amén, aleluya. Es más fácil ponerme la Biblia aquí en el pecho a medianoche. Señor, si una Biblia de púlpito, de repente me consiguen asfixiado. Se requiere estudio profundo del texto. Ahora, Jesús, según Lucas, nos deja claramente cuál es su misión en la tierra. Voy a decir los puntos y voy a tratar de cerrar el mensaje. Lo primero que Jesús dice es que el Espíritu de Dios lo ungió. El Espíritu del Señor está sobre mí. Míreme acá. Es una frase del Antiguo Testamento y debe entenderse en el contexto del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, míreme acá, el Espíritu del Señor no está sobre mí. Ni viene sobre mí. Ven, ven, Espíritu Santo. No quites de mí tu espíritu. Es una expresión del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo está en nosotros. Está con nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, este cuerpo golpeado en algunos, machucado en algunos, este cuerpo imperfecto, en este cuerpo imperfecto habita Dios en el Espíritu. Hemos sido sellados con, no por, con. El Espíritu de Dios es el sello de propiedad de Dios sobre nuestra vida. Así que por eso no se me moleste. Pero no podemos cantar ven, ven Espíritu, a menos que yo sea inconverso. Si los inconversos cantan esa canción, amén. Pero el creyente, dice el apóstol Pablo, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si usted es lo que canta, ven, 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 Espíritu Divino, apodérate de mí. Yo me pongo aquí, ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven, ven. Y mire, se nos van los pies solos. Caramba. Y estamos cantando una soberana herejía. Por eso esa herejía tiene buen ritmo, buen son. Entonces, la expresión, míreme acá. También el camarógrafo. La expresión, el Espíritu del Señor Adonai, como dice el texto del Antiguo Testamento, me ha ungido, está sobre mí. Se refiere a esto, que el Espíritu de Dios consagró a Jesús para la misión que le fue encomendada. En pocas palabras, cuando el Espíritu de Dios vino
sobre el Mesías, en el momento del bautismo, los cielos fueron abiertos y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. En ese momento el Espíritu Santo consagró a Jesús para la misión que le fue encomendada. Aleluya. Ahora escúcheme bien. La palabra unción es una de las palabras más maltratadas en el ambiente evangélico. Decimos que un predicador tiene unción y que otro predicador no tiene unción. Decimos que un ministerio ha sido ungido y otro ministerio no es ungido. Que una danzarina tiene unción y la otra no tiene unción. Es un mal uso el término unción. El término unción se refiere a la dedicación, la consagración para un oficio. Se ungía al rey para que fuese rey. Se ungía al profeta para que fuese profeta. Se ungía al sacerdote para que fuese sacerdote. Es decir, ¿qué es la unción en el Antiguo Testamento? La unción en el Antiguo Testamento es la consagración para un oficio y se hacía a través de aceite. El aceite en la Biblia es símbolo de consagración, de dedicación a la obra. En el Nuevo Testamento, escúcheme bien, la unción es el Espíritu Santo. Levante su mano y diga conmigo: la unción es el Espíritu Santo. Primera de Juan 2:20 dice: tenemos la unción del Santo. Yo tengo la unción del Santo. Usted tiene la unción del Santo. Si usted es una persona nacida de nuevo, ha recibido a Jesucristo como Salvador y Señor, usted tiene la unción del Santo. Dice Primera de Juan 2:17: la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Según Juan, la unción, mire, el problema con los evangélicos es que confundimos unción con llenura del Espíritu. Yo creo en la llenura del Espíritu y creo que hay cristianos que no están llenos del Espíritu Santo, pero también creo que hay cristianos que están llenos del Espíritu Santo y se les ve. Un predicador, una danzarina, un agente de teatro, un conferencista, una persona que canta, se le ve que está llena del Espíritu de Dios. Pero no hablemos en términos de unción. Decir que un predicador tiene unción y otro no es un término aparte de mal empleado que estamos descalificando. Porque si yo le digo a usted que usted no tiene unción, le estoy diciendo que usted no tiene el Espíritu Santo. Porque según el Nuevo Testamento, especialmente el libro de Primera de Juan, Juan se encarga de definir el concepto de unción. Y dice: tenemos la unción del Santo. Así que todo creyente tiene la unción del Santo, tiene la presencia del Espíritu de Dios. Y si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no es del Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor Todopoderoso? Aleluya. Ok, voy a cerrar mi Biblia. La misión mesiánica de Jesús se resume en 5 aspectos. Después que mastiqué cemento. Primero, proclamación de las nuevas noticias a los pobres. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para, voy a abrir Reina Valera nuevamente, para dar
buenas nuevas a los pobres. Así que la misión mesiánica tiene 5 aspectos. Primero, proclamar nuevas noticias. Escuche bien, no dije buenas noticias, dije nuevas noticias. Porque el evangelio no son buenas noticias. Quítame los lentes. Ahora voy a verle la cara. El evangelio no es buenas noticias, son nuevas noticias. Buenas o malas dependerá de la respuesta del oyente. El evangelio no es como nos ha enseñado en 50 años que el evangelio son buenas noticias. El evangelio son nuevas noticias, noticias nuevas de parte de Dios para la humanidad. Segundo, la misión mesiánica no solamente consiste en la proclamación de nuevas noticias al necesitado, al pobre. Jesús usa una palabra bien interesante que después se la voy a explicar. Pobres. ¿Será que el rico queda por fuera? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Jesús dice: me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Con todo dolor de mi alma, eso de que me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, le hacemos como el teléfono, le hacemos así. Siguiente. Esa no. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Tercero, me ha enviado a proclamar vista a los ciegos. Dar vista nuevamente. Número 4, me ha enviado a proclamar libertad a los quebrantados. Una cita de Isaías 58:6 que el texto griego sostiene. Y por último, me ha enviado a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, o sea, el jubileo. ¿Cuál es la misión mesiánica? Voy a repetir. La cual Jesús efectuó en su vida y la cual la iglesia debe tomar esta misión y seguirla haciendo suya. No estamos inventando aquí nada nuevo, estamos hablando lo que la iglesia ha hecho durante 2000 años, en su mayoría. Primero, la proclamación de las buenas noticias a los pobres. Número 2, la proclamación de libertad a los cautivos. Tercero, dar vista a los ciegos. Número 4, proclamar libertad a los quebrantados. Muy diferente a la lectura de Reina Valera. Y número 5, a proclamar el año aceptable del Señor, o el año de jubileo, el año de la buena voluntad del Señor. Hermanos, colóquese de pie. Mire, mi hermano, ser un discípulo es más que cantar cánticos. Ser un discípulo es mucho más que venir a una iglesia. Me decía un muchacho de un equipo, yo le pregunto: mire, ¿tú eres cristiano? No, yo no soy cristiano, pero voy a la iglesia. Ah, está bien. Pero, es decir, él va a la iglesia, pero no es cristiano. Si le falta ese pequeño detalle. Dicen en inglés, that's a piece of cake, es decir, un pedacito de torta. Eso en inglés dicen una cosa así, es un piece of cake, un pedacito de torta. Es decir, como decimos en criollo, una
pelusa de ombligo. Usted me entiende mejor. Suena hasta grotesco, pero hermanos, el evangelio es más que ganar almas. La misión de la iglesia, me imagino que usted es iglesia. No hablo de iglesia en términos de la iglesia Benaía, hablo de la iglesia Benaía en términos de miembros, de gente que sigue al Señor. Nuestra misión es mucho más amplia y tiene que ver, uno, el anuncio de nuevas noticias a los pobres. Número 2, la proclamación de libertad a los cautivos. Número 3, vista a los ciegos. Número 4, libertad a los quebrantados. Fíjense que no dice sanidad a los quebrantados, dice libertad a los quebrantados. El humanismo hace mucho hincapié, el humanismo como corriente filosófica hace mucho hincapié en el hombre, en el antropocentrismo del hombre, el sentimiento, lo que está dentro de mí. La Biblia es teocéntrica, la Biblia es cristocéntrica. La Biblia hace hincapié no tanto en lo que está dentro del hombre, sino en lo que Dios puede hacer en el ser humano a través de Cristo. Y eso nos diferencia de aquí a la luna y de vuelta. Aleluya. La iglesia ha sido llamada a la misión de proclamar el año de la buena voluntad. Ha llegado el día de jubileo, el día donde las deudas, donde el pecado se le perdona a la humanidad. No es simplemente salvación del alma. Dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que lo borra, lo elimina. Jesús no solamente lo perdona, lo borra y lo elimina. Elimina el pecado de la humanidad. Aleluya. Y nos pasamos desalojando. ¿Será que Dios me quiere? Él no me quiere. El novio me quiere. Él no me quiere. La novia. ¿Qué será que yo soy feo? ¿Será que soy bonito? ¿Será que alguien se va a fijar en mí? ¿Hasta cuándo un evangélico que tiene tiempo en una iglesia va a estar con ese dilema existencial? Él ha venido a proclamar libertad a los abatidos. Ha venido a anunciar el año de la buena nueva noticia agradable del Señor. Libertad, libertad. Aleluya. A veces tenemos el síndrome del pajarito. Metemos un pajarito 3 años en una jaula y le abrimos la puerta al pajarito. Vamos, pajarito, vete. Y el pajarito se va y vuela unos minutos, y a los minutos lo conseguimos dentro de la jaula. ¿Por qué? Ese es el síndrome de la prisión, el síndrome de estar en esclavitud. Escúcheme bien, nuestro amo, el amo que nos esclavizaba, el amo que nos atormentaba, el amo que nos maldecía, se fue de nuestras vidas. Tenemos un nuevo amo, tenemos, por decirlo, un nuevo capitán. Nuestro barco cambió de capitán. El capitán se llama Jesucristo. El Señor cambió el dueño. Desde que yo aprendí esa verdad, usted sabe qué cuesta a mí en la mañana, que yo me pare. Yo tengo 55 años, pero tengo metabolismo de adolescente. ¿Qué significa eso? Si me dejan dormir hasta las 10 de la mañana, quizás duermo hasta las 10 de la mañana. ¿Lo vio o no lo vio? A las 3 de la mañana están. Yo no. Usted me deja a mí dormir y tengo que pararme a las 6 de la mañana casi todos los benditos días. Me levanto así, voy como la pantera rosa para el baño. Y mi esposa: ¿cómo amaneciste? Yo:
como a los 10 minutos, estoy bien, gracias a Dios. Aleluya. ¿Sabes cómo ocurrió eso? Yo entendí que Él trajo libertad a mi vida, que no hay ninguna condenación para los que creen están en Cristo Jesús, que la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, que no soy esclavo sino hijo. No he recibido el espíritu de esclavitud, sino he recibido el Espíritu del Padre, el cual clama: Abba, Padre. Yo no me levanto en la mañana, me quiere. ¿Será que mi esposa me quiere? Ahí, hija mía, Maduro me quiere, Guaidó me quiere, ¿ya? Bertucci, ¿qué hago con él? No. ¿Sabes? Cuando yo me levanto en la mañana, lo primero que mi espíritu dice es: Abba, Padre. Y me miro al espejo y yo digo: qué feo, qué bonito. No. ¿Sabes? Cuando miro al espejo, ¿sabes lo que digo? Abba, gracias. Abba, bendito sea tu santo nombre. Saco de mí, tengo que descentralizarme, salir de mi mundo interior convulsionado. Salga de esa pesadilla, salga de ese encierro, rompa su melancolía, libérese de su tristeza. Jesucristo vino a traer libertad a los que estaban quebrantados. Disfrute esa libertad, viva esa libertad. Misión mesiánica, parte 1: la misión de Jesús y la misión de la iglesia. Levante su mano. Abba, Padre, bendito sea tu santo nombre. Todas las cosas te son posibles. No se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Te alabamos, oh Adonai, Señor del universo, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños, a tus hijos, a tu pueblo, a la simiente que lleva tu nombre. Hoy somos herederos de las promesas, las cuales alcanzamos por la fe en Cristo. Gracias te damos. Gracias por la misión de Jesús. Y gracias a esa misión, hoy estamos acá. Abre nuestros ojos, Abba. Ilumínanos en todo comprensión y conocimiento en tu palabra, para entender lo ancho, lo alto, lo profundo y el amor de Cristo, el cual excede a todo conocimiento. Abba, que podamos retomar la misión mesiánica. Abba, Padre, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recibe toda la gloria. Vamos, levante su mano. Dele toda la gloria a Él. Él vino a dar libertad a los cautivos, traer vista a los ciegos, proclamar libertad a los cautivos. Vino a traer nuevas noticias a los pobres y vino a proclamar el jubileo, el año favorable, el año de la buena voluntad de Adonai, el Señor. Dale un aplauso al que vive para siempre.